El cólera es una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. La transmisión del cólera está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre y a instalaciones de saneamiento. Las zonas de riesgo típicas son las demarcaciones periurbanas y los campos desplazados internos o de refugiados. Se calcula que cada año se produce entre 3 y 5 millones de casos de cólera y entre 10.000 y 120.000 defunciones en 50 países en el mundo, donde África ha sido la región más afectada hasta el 2011. Sin embargo, con la introducción del cólera en Haití, país con graves problemas de sanidad, donde ha ocurrido cerca de 6.000 casos y 7.500 defunciones, han ubicado a la región de América como primer lugar en morbilidad y mortalidad por cólera. La actual epidemia de cólera se ha dispensado en otros países del continente americano, como República Dominicana, donde han sido notificados 25.978 casos y 411 defunciones, o Cuba, donde el padecimiento había estado ausente por 100 años. Los datos anteriores demuestran la importancia del cólera en la salud pública y en el mundo, la amenaza que representa a los países que actualmente se encuentran libres de este padecimiento o lo tienen bajo control epidemiológico, como es el caso de México, donde solo se ha identificado casos aislados de manera oportuna, gracias al sistema de vigilancia epidemiológica. Para entender correctamente este reporte epidemiológico, tenemos que conocer algunas definiciones. Entenderemos al cólera como una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo Vibrio cholerae. Es extremadamente virulenta y puede ser letal en cuestión de horas, si no se trata. Entenderemos a enfermedad infecciosa como aquella causada por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, parásitos o los hongos. Se entenderá también enfermedad transmisible como aquella enfermedad infecciosa causada por un agente contagioso que se transmite entre las personas por contacto directo con un infectado o por medio indirecto mediante un vector, animal, fomite, producto o ambiente, o por el intercambio del fluido contaminado por el agente infeccioso. Se entenderá también patogenicidad a el poder trasinfectar a un ser vivo de un microorganismo para generar una enfermedad. Se entenderá también virulencia como la propiedad de los microorganismos patógenos que se refiere a su capacidad para interactuar, causar enfermedades y daño en un organismo huésped. Morbilidad es el estudio de una enfermedad en una población en el sentido de la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado, permitiendo conocer los padecimientos percibidos de la población y que a través de las estadísticas permite calcular la cantidad de servicios y la demanda de estos. Mortalidad, como la magnitud con la que se representa la muerte en una población en un determinado momento. Incidencia, casos recién diagnosticados de una enfermedad que se presentan o se registran en una comunidad determinada a lo largo de un periodo de tiempo específico. Tasa de incidencia, representa la velocidad de aparición de casos nuevos en la población de riesgo. Brote epidémico, el episodio en el cual dos o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí, teniendo en cuenta el inicio de los síntomas, el lugar donde ocurrieron o por las características de las personas enfermas. Se entenderá también a endemia como el término que denota la presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una determinada zona geográfica o grupo de población, es decir, la prevalencia habitual de una enfermedad determinada en esa zona. Se entenderá también como pandemia a la que se extiende por distintos países y continentes y en la que generalmente hay un alto grado de dispersión de la enfermedad por las diferentes regiones geográficas. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, en México tiene como objetivo principal la prevención y control de enfermedades a través de la vigilancia sistemática de eventos de salud.
Este sistema permite la notificación oportuna de enfermedades y condiciones que son consideradas de interés para la salud pública, facilitando así la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas objetivas. Este organismo tiene algunos objetivos, como la detección temprana para identificar brotes y epidemias a través de la vigilancia continua, lo que permite respuestas rápidas ante emergencias sanitarias. También tiene como objetivo el monitoreo de enfermedades. Al realizar un seguimiento de las tendencias epidemiológicas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, ayuda a entender su comportamiento a lo largo del tiempo y en diferentes poblaciones. Generación de información. Ayuda también a producir datos relevantes que sirvan para la formulación de políticas públicas y estrategias de intervención en salud. Capacitación y educación. Ayuda a promover la formación continua del personal de salud en temas relacionados con vigilancia epidemiológica, asegurando que estén preparados para manejar situaciones críticas. El CIMAVE es crucial para el manejo efectivo de crisis sanitarias, como se evidenció durante la pandemia del COVID-19, donde se utilizó para analizar indicadores y facilitar la respuesta local y nacional ante el virus. Además, su funcionamiento permite evaluar el impacto de intervenciones sanitarias y ajustar estrategias en tiempo real, lo que es vital para mejorar la salud pública del país. En el campo de las enfermedades infecciosas, es importante contar con un sistema de vigilancia epidemiológica que permite identificar de manera oportuna los riesgos potenciales a la salud y emitir alertas para el establecimiento de medidas de prevención y control. La mayoría de las personas infectadas con Vibrio cholerae no presentan síntomas. Sin embargo, la bacteria está presente en sus heces durante los 1 a 10 días siguientes a la infección y vuelve al medio ambiente, con el consiguiente riesgo de infección de otras personas. Identificar e informar a la población sobre los signos y síntomas de alarma de un brote epidémico es crucial para garantizar una atención médica oportuna y efectiva. Su importancia se puede desglosar en varios aspectos clave. Número 1. Reconocer los síntomas de alarma permite la identificación rápida de casos, lo que facilita el control del brote y evita su propagación a otras personas. Número 2. Intervenciones rápidas. Una respuesta inmediata ante los primeros signos de un brote puede incluir medidas como el aislamiento de casos sospechosos y la implementación de protocolos de salud pública. Número 3. Reducción de morbi y mortalidad. Informar a la población sobre los síntomas y signos puede llevar a un tratamiento más temprano, lo que disminuye la severidad de la enfermedad y reduce las tasas de complicaciones y mortalidad. Número 4. Educación comunitaria. La sensibilización sobre los signos y síntomas ayuda a empoderar a la comunidad para que actúe proactivamente en su salud. Número 6. Optimización de recursos. Al identificar rápidamente los casos, se pueden movilizar recursos médicos y humanos donde más se necesitan, mejorando la eficacia de la respuesta sanitaria. Actividades y reportes normativos de acuerdo a su nivel. Las acciones de vigilancia epidemiológica del cólera se realizan a nivel nacional, estatal, jurisdiccional, local y sus equivalentes en las distintas instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Comencemos con el nivel estatal. De acuerdo con su función normativa y de línea jerárquica, el nivel estatal realiza actividades como concretar, verificar, validar y evaluar la calidad de la información epidemiológica de casos, brotes y difusiones remitidas por las jurisdicciones. Notificar inmediatamente los casos, brotes o difusiones por cólera a la Dirección General Adjunta de Epidemiología en las primeras 24 horas de su conocimiento por los servicios de salud. Enviar diariamente a la Dirección General de Epidemiología el reporte de la red negativa de cólera remitida por las jurisdicciones sanitarias.
recuperar los resultados correspondientes, capturarlos en la base de datos y canalizarlos a coordinación jurisdiccional. Otras de sus actividades son supervisar, asesorar y apoyar en la realización de los estudios de caso, brote y seguimiento de difusiones hasta su clasificación final con el envío de la dictaminación del Comité Estatal, el certificado de difusión y el formato de causa de muerte sujeta a la vigilancia epidemiológica que se envía a la Dirección General de Epidemiología. Otra de sus funciones es realizar la supervisión y asesoría a las áreas operativas para verificar el cumplimiento de procedimientos de vigilancia epidemiológica. Otra de sus funciones es dictar todas las difusiones en el Comité Jurisdiccional en un periodo no mayor de 10 días posterior al descenso y el envío del acta correspondiente a la Dirección General Adjunta de Epidemiología. Esto debe contar con toda la información clínica epidemiológica, así como los resultados del laboratorio de la red de validación por el INDRE. Otra de sus funciones es que hay que gestionar los recursos que son necesarios para las actividades de la vigilancia epidemiológica. Hay que difundir los avisos, alertas epidemiológicas elaboradas por el Comité Estatales de Vigilancia Epidemiológica o el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica a todos los niveles técnico-administrativo. Ahora tenemos el nivel nacional. Sus actividades para la vigilancia epidemiológica son las siguientes: concentrar, verificar y validar y evaluar la calidad de información epidemiológica de casos, brotes y difusiones remitidas por las entidades federativas, validar la información de la red negativa de cólera, asesorar, supervisar y evaluar las actividades de vigilancia epidemiológica en todos los niveles operativos, fortalecer la coordinación con los laboratorios estatales de salud pública con el fin de obtener resultados de forma oportuna para la confirmación o descartación de los casos, evaluar en forma mensual los indicadores por institución. También se encargan de elaborar y difundir avisos de alertas epidemiológicas de riesgos a la salud de la población. También se encargan de difundir la información sobre la situación de cólera en el país y mantener actualizado el estado epidemiológico de cólera en el país. Por último, otras de sus funciones son supervisar, asesorar y evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica, promover reuniones con el CONAVE con el propósito de analizar la situación epidemiológica a nivel nacional, reorientando las acciones de manera permanente. Otra de sus funciones es participar en estudios e investigaciones especiales y, por último, fortalecer la coordinación interinstitucional mediante reuniones con el CONAVE. Actividades ante casos probables de cólera según su nivel. Nivel local, representado por las áreas aplicativas que son centro de salud con hospital y unidades hospitalarias. Las actividades asistenciales llevadas a efecto por los centros de salud y unidades hospitalarias son: consulta médica a los casos probables de la enfermedad, de acuerdo a lo establecido en la norma NOM 016/1994 para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera. Verificar que el caso cumpla con la definición operacional de caso probable de cólera para establecer el diagnóstico inicial. Notificación inmediata al nivel superior de los casos probables en las primeras 24 horas de su detección por los servicios de salud en cualquiera de las diferentes categorías, probable o confirmado. Elaborar el estudio epidemiológico de caso de cólera y enviarlo a más tardar a las 48 horas de conocido el caso a la jurisdicción sanitaria para su captura en el sistema correspondiente. De contar con equipo de informática, capturarlo en la misma unidad. Hisopo-rectal pareada, cólera y enterobacterias al 100% de los casos probables de cólera para búsqueda de vibrio y ser negativa enterobacterias. Participar en la investigación de brotes,
recopilar y enviar los documentos e información epidemiológica, clínica y apoyo para clasificación de casos o de funciones. Nivel jurisdiccional o delegacional. En este nivel, las funciones como instancia de enlace técnico y administrativo para la vigilancia epidemiológica son verificar y validar la información recibida de las unidades de salud, notificar inmediatamente los casos o defunciones en las primeras 24 horas de su conocimiento por los servicios de salud a nivel estatal, capturar de manera inmediata del 100% de los casos probables en el sistema correspondiente, búsqueda intencionada de casos ante la ocurrencia de casos probables, analizar la información epidemiológica de los casos, brotes, defunciones y factores de riesgo a efecto de orientar las acciones de vigilancia y control, atender y asesorar los brotes notificados o detectados en el área bajo su responsabilidad. Notificación inmediata de brotes al nivel estatal dentro de las primeras 24 horas de su conocimiento por los servicios de salud. Realizar la investigación de brotes hasta su resolución total en el formato de estudio de brote. Y participar conjuntivamente con el programa sustantivo en las acciones de prevención y control. Supervisar, asesorar y apoyar en la realización de los estudios de caso, brotes y defunciones. Evaluar en el seno del Comité Jurisdiccional de Vigilancia u homólogo de acuerdo a las funciones y atribuciones la información epidemiológica a efecto de orientar las acciones de vigilancia, prevención y control. Realizar la supervisión y asesoría a las áreas operativas a efecto de verificar la correcta aplicación de los procedimientos de vigilancia epidemiológica de cólera. En cuanto a la notificación, comenzaremos con la notificación de casos. El adecuado desarrollo del componente de la vigilancia epidemiológica del cólera requiere que las autoridades locales, jurisdiccionales y estatales realicen la notificación a su nivel inmediato técnico-administrativo superior, enviando la información relativa a los casos o difusiones probables, confirmados o difusiones de cólera, así como la sospecha o confirmados de brotes de tal enfermedad. Las acciones y procedimientos de la notificación de tal enfermedad se basan en el proyecto de la norma oficial mexicana NOM 017 SSA 2 2012. Dado al carácter epidémico del cólera, es necesario enfatizar en la notificación inmediata y oportuna de los eventos antes señalados. El detonador para implementación de las actividades de prevención y de control de la cólera incluye la notificación de casos diariamente. Esto constituye la notificación diaria de casos probables o confirmados dentro de su área de responsabilidad. Esta notificación diaria deberá incluir la información básica de los casos en sus variables de tiempo, lugar y persona. En la persona incluye la edad, el sexo, la fecha de inicio y el lugar de residencia. Funcionará de la siguiente manera. Primero, las unidades aplicativas informarán diariamente a su nivel jurisdiccional sobre el número de casos probables de cólera que atendieron durante la jornada. La información que remitirán incluirá el número de casos probables que desglosaron por municipio de residencia, edad, sexo y fecha de inicio. Número de casos probables a los que no se les tomó muestra fecal para el coprocultivo. Número de casos probables a los que sí se les tomó esta muestra. La notificación se verá de ser diaria y se hará por correo electrónico. En segundo punto tenemos el nivel jurisdiccional informará diariamente al nivel estatal sobre el número de casos probables de cólera que atendieron sus unidades aplicativas durante las jornadas. La información se remitirá, estará desglosada por municipios e incluirá el número de casos probables desglosados por municipio de residencia, edad, sexo y fecha de inicio.
Número de casos probables a los que no se les tomó muestra fecal para el coprocultivo. Número de casos probables a los que sí se les tomó esta muestra y concentrado de casos por grupo de edad. La notificación deberá ser diaria y se hará por medio de correo electrónico. El nivel estatal informará diariamente a la Dirección General Adjunta a Epidemiología, DGAE, sobre el número de casos probables de cólera que se notificaron en sus jurisdiccionales sanitarias durante la jornada. La información se remitirá, debe estar desglosada por jurisdiccionales sanitarias e incluirá primero el número de casos probables desglosados por municipio de residencia, edad, sexo y fecha de inicio. Número de casos probables a los que no se les tomó muestra fecal para coprocultivo y número de casos a los que sí se les tomó esta muestra. Concentrado de casos por grupo de edad y la notificación deberá ser diaria y también se enviará por correo electrónico. Esta información mínima requerirá, sin embargo, los SESA y en su caso las jurisdiccionales sanitarias estarán en la libertad de solicitar información adicional que les sea de utilidad para el análisis de la situación epidemiológica. Los SESA y en su caso las jurisdiccionales sanitarias deberán basar su información en base a electrónicas de datos. Cada nivel será responsable de notificar y de recibir la información que les compete al nivel técnico-administrativo inmediato superior o omisiones competente a nivel de técnico-administrativo inmediato superior. Las omisiones en el nivel de la información serán objetivo de extrañamientos verbales y o por escrito por parte de nivel técnico administrativo inmediato superior. Como segundo punto está la red negativa diaria de cólera. Además de la notificación de brotes de cólera y de casos, se mantendrá en las entidades federativas una red de notificación negativa diaria de cólera en la que los SESA informarán si el día corriente hubo o no casos probables o confirmados en su área de responsabilidad. Esta red debe seguir el mismo flujo de la información descrito para la notificación diaria. La notificación del muestreo del 2% de EDAS es el tercer punto. Cada mes deberá enviarse al registro de casos de EDA a los cuales se les tomó muestras de hisopo rectal y incluya al menos las siguientes variables: el estado, el municipio, la localidad, los casos muestrados y el resultado de agentes identificados. En la atención para brotes también nos habla sobre la notificación. Antes de la presencia o sospecha de un brote, el nivel local notificará inmediatamente a los SESA e iniciará las actividades de prevención de control correspondientes. Los SESA a su vez notificarán al nivel nacional de tal eventualidad que, si es necesario, apoyarán al nivel local con recursos y insumos. El nivel nacional evaluará la información y ofrecerá asesorías técnicas y, en su caso de ser necesario, brindará apoyo humano, de insumos y de logística. En cuanto al registro, comenzaremos con el nivel local, representado por las áreas aplicativas que son centro de salud con hospital y unidades hospitalarias. Las actividades asistenciales llevados a cabo por los centros de salud y unidades hospitalarias son la tabulación y registro y envío de la totalidad de los casos a la jurisdicción sanitaria correspondiente en el informe semanal de los casos nuevos de enfermedades a través del informe semanal de casos nuevos de enfermedades SUIVE1, anexo 2. Nivel jurisdiccional o delegacional. En este nivel, las funciones como instancia en el enlace técnico y administrativo para la vigilancia epidemiológica
Concentran semanalmente la información del componente de información semanal de casos enviada por la unidad de salud y envío al nivel estatal. En cuanto al nivel estatal, encontramos, de acuerdo con su función normativa y de línea jerárquica, concentrar, verificar y validar y evaluar la calidad de información epidemiológica de casos, brotes y difusiones remitidas por las entidades federativas. En cuanto al nivel nacional, encontramos que se debe de evaluar, supervisar y conjuntamente con el programa sustantivo las medidas de control aplicadas. La obtención de datos para la vigilancia epidemiológica de el cólera consiste en 2 puntos: las encuestas y la opinión popular. Como número 1 tenemos lo que son las encuestas. Las encuestas son instrumentos estructurados que recopilan datos específicos y relevantes para la vigilancia epidemiológica. En el caso de el cólera, las encuestas pueden incluir, como número 1 tenemos las encuestas a la comunidad. Se aplican a la población general para identificar casos sospechosos, prácticas de higiene, acceso a agua potable y conocimiento sobre el cólera. Como número 2, tenemos las encuestas en el centro de salud. Recopilan información de los pacientes que consultan por diarrea aguda, sus antecedentes de viaje, hábitos de consumo de agua y alimentos. Como número 3 tenemos las encuestas ambientales, que se enfocan en identificar posibles fuentes de contaminación en el agua o los alimentos, como mercados, ríos o pozos. Por otro lado, tenemos la opinión popular. La opinión popular complementa las encuestas al recopilar información menos estructurada, pero igualmente valiosa, que refleja la percepción, experiencias y conocimientos de la comunidad. Como número 1 tenemos a los grupos focales, que reúnen a pequeños grupos de personas para discutir temas relacionados con el cólera, como las posibles fuentes de contaminación o las prácticas de higiene. Y por último, tenemos a las entrevistas informales, que estas consisten en conversaciones con líderes comunitarios, trabajadores de salud o habitantes locales para identificar rumores o información sobre brotes recientes. Recolección de datos. En esta vigilancia epidemiológica se presenta el caso confirmado y caso sospechoso. Un caso confirmado de cólera se define como la presencia de B. cholerae 01 confirmada por el laboratorio en cualquier paciente con diarrea. Una vez que la existencia del cólera se confirma, no es necesario examinar los especímenes de todos los casos o contactos. Un caso sospechoso en la cólera es todo caso que presenta diarrea aguda, acosa y abundante con un aspecto clásico de agua de arroz, con o sin vómito, acompañada de deshidratación rápida y choque circulatorio, presente en individuos mayores de 5 años o individuos de cualquier grupo de edad que no procedan de lugares donde se hayan confirmado casos de cólera. El análisis de laboratorio. 1. Toma de muestras, criterios de envío, cumplir con la definición operacional de caso probable de cólera. 2. Realizar 2 hisopadados rectales para diagnóstico, uno para la búsqueda de vidrio, SOPs, y otro para la enterobacterias. Este se debe de enviar las muestras al laboratorio en medio de transporte Cariblite. 2. Hisopo fecal y renal. Hisopo rectal. Introducir un hisopo estéril con punta de algodón en el esfínter anal de 1 centímetro, girarlo ligeramente, asegurándose de que el hisopo salga con un ligero color café. Esto indica la prueba que está tomada. Hisopo fecal es opcional. Usar ese método en casos sospechosos de etiología bacteriana. Tomar directamente de la deposición fecal, enfocándose en áreas con sangre o moco. Introducir el hisopo en el tubo con medio de transporte Cariblite. 3. Manejo y transporte de las muestras. Las muestras deben llegar al laboratorio de procesamiento antes de 5 días desde su recolección. Condiciones de transporte. Mantener las muestras entre 4 y 25 grados. Usar refrigerantes si la temperatura ambiente supera los 25 grados. No congelar las muestras.
4. Sistema de embalaje. Utilizar un sistema de tripo-embalaje para minimizar los riesgos y proteger la visibilidad de los microorganismos. 6. Documentación. Acompañar las muestras con las de estudio epidemiológico del caso de diarrea aguda, registrado en la plataforma. Confirmación de la IDRE. Entregar los cultivos de la bacteria al INDRE en un máximo de 3 días desde su preparación. Condiciones de conservación. Mantener las muestras a temperatura ambiente hasta que su entrega sea la correcta. Este protocolo es seguro y correcto en la recolección y transporte de análisis de las muestras para un diagnóstico preciso garantizado para la seguridad de todos los involucrados y la viabilidad de los microorganismos. Notificación ante la identificación de casos probables de cólera. Se debe realizar notificación inmediata de los casos a todos los niveles administrativos dentro de las primeras 24 horas de su conocimiento por los servicios de salud. Registros de totalidad de los casos probables en plataforma EDA sección cólera. Realizar adecuada y oportuna en estudio epidemiológico de caso. Toma de muestra de hiposorrectal y envío inmediato para diagnóstico de laboratorio. Los casos probables son los detonadores de las acciones y prevención sobre el control. En caso de brote se realiza la notificación de manera inmediata al nivel administrativo inmediato superior hasta la federación y realizar la investigación del brote dentro de las primeras 48 horas de su conocimiento e informar a las autoridades correspondientes de la evaluación de la misma hasta su resolución final. Para poder realizar una validación de datos, primero se tuvo que haber hecho o realizado una recolección de datos, como ya se mencionó anteriormente. Esta recopilación de datos implica la recolección sistemática y continua de información sobre los casos de cólera y las intervenciones realizadas. Ahora bien, una vez que ya tenemos completa nuestra recolección de datos, podemos pasar a lo que es nuestra validación de datos, la cual veremos a continuación. Dentro de esta tenemos que la validación de datos se centra en asegurar que los datos recolectados sean precisos, consistentes y completos. Para realizar nuestra validación de datos podemos encontrar múltiples métodos, sin embargo, hay 3 métodos que son los más comunes y vamos a detallar a continuación. El primero es la revisión manual. Este hace referencia a examinar los datos para identificar si hay errores, si hay datos duplicados o si hay valores atípicos. También se utiliza lo que es el software de validación. Este hace referencia a utilizar herramientas informáticas para automatizar la detección de inconsistencias. Esto va más a lo que es la tecnología. Y finalmente tenemos lo que es la auditoría periódica. Esta hace más referencia a lo que es realizar revisiones regulares de los datos para asegurar su calidad. Finalmente, cabe resaltar que la validación garantiza que los datos sean fiables y representen correctamente la situación epidemiológica, lo cual es crucial para la toma de decisiones informadas que se mencionarán más adelante. Por ello, es muy importante realizar de manera permanente el análisis de la situación epidemiológica de la enfermedad diarreica aguda en todos los niveles administrativos. Después de la validación de datos, ahora tenemos lo que es el análisis de datos o información. A través de este se pueden obtener numeradores y denominadores que permitan construir tasas de ataque por grupo de edad y sexo, por localidad e incluso por manzana. Asimismo, se facilita la obtención de datos referentes a posibles factores o fuentes de infección. El análisis de estos datos implica el uso de herramientas estadísticas y técnicas de análisis para interpretar los datos recolectados. Entre los métodos más utilizados para el análisis de datos están los siguientes. En primer lugar tenemos lo que son los análisis descriptivos.
en donde se calculan frecuencias, tasas de incidencia y prevalencia para entender la magnitud del problema. También están los análisis de tendencias. En este caso se utilizan series temporales para identificar cambios en la incidencia del cólera a lo largo del tiempo. Finalmente tenemos lo que son los análisis geoespaciales en tercer lugar. En este caso se crean mapas de calor y otros gráficos para visualizar las distribuciones geográficas de los casos. El análisis descriptivo mínimo indispensable para la caracterización mencionada debe incluir 4 niveles. En primer lugar, a nivel local se analiza la epidemiología de los casos de cólera en términos de tiempo, lugar y persona. Se estudian las características clínicas y se identifican cepas y serotipos, así como también se verifica la calidad de los datos. También se evalúa lo que es el porcentaje de muestreo y la notificación de brotes. En segundo lugar, a nivel jurisdiccional se registran los casos y difusiones por localidad y municipio. Se caracterizan los casos y se calculan las tasas de morbilidad y mortalidad, así como también se elaboran curvas epidémicas, se evalúa la calidad y consistencia de los datos, el diagnóstico y el muestreo, y finalmente se supervisan indicaciones mensualmente. En tercer lugar, tenemos que a nivel estatal se registran casos y difusiones por municipio. Se caracterizan los casos en tiempo, lugar y persona, se calculan tasas y se elaboran curvas epidémicas, así como también se evalúa la calidad de los datos y del diagnóstico. Se analiza el muestreo y los brotes y se supervisan las indicaciones. Finalmente, en cuarto lugar, a nivel federal, se registran los casos y difusiones a nivel nacional y se caracterizan los datos, se calculan las tasas y se elaboran las curvas epidémicas. También se evalúa lo que es la calidad de los datos y del diagnóstico y se analiza el muestreo y brotes. En las presentes diapositivas se puede observar más detalladamente el contenido de lo que se realiza en cada nivel. En primer lugar, tenemos el nivel local. En segundo lugar, el nivel jurisdiccional. En tercer lugar, el nivel estatal. Y en cuarto y último lugar, el nivel federal. Ahora el siguiente punto sería la educación y sensibilización comunitaria. En este punto sería proveer información y educación a la comunidad sobre las medidas de prevención y control del cólera. Realizar campañas en medios de comunicación y en la comunidad para aumentar la conciencia sobre el cólera. Distribuir folletos, carteles y otros materiales informativos que expliquen cómo prevenir la enfermedad. Organizar talleres y charlas educativas en escuelas, centros comunitarios y en otros lugares públicos para enseñar prácticas de higiene y saneamiento. La educación y sensibilización comunitaria son esenciales para prevenir la propagación del cólera y asegurar que la población tome medidas preventivas adecuadas. El siguiente punto sería la retroalimentación y mejora continua, que será recoger retroalimentación de las partes interesadas y ajustar las estrategias de socialización de información según sea necesario. Realizar encuestas, entrevistas y reuniones de seguimiento para evaluar la efectividad de la socialización de información. El siguiente punto serían las acciones ante casos de cólera. La presencia de casos, defunciones, brotes o aislamientos ambientales es el detonador de las acciones de prevención y control que se describen enseguida. Al recibir la notificación de un caso probable en cualquier unidad de salud o localidad, se procederá de inmediato a la toma de muestra de hisopo rectal, la investigación del lugar de residencia del caso y se visitará el domicilio del paciente. Se encuentran a los familiares y contactos del caso mediante la hoja familiar y se realizan acciones de fomento y educación para la salud. En condiciones específicas, áreas rurales de difícil acceso, zonas de violencia.
Es válido que el personal de salud tome muestras a los familiares y suministre la quimioprofilaxis correspondiente. Acciones ante un caso confirmado o brote. Una vez que el caso sea confirmado, se procederá a revisar a la familia y contactos del paciente para realizar el bloqueo familiar. Las acciones contempladas en el bloqueo familiar incluyen la toma de una muestra fecal con hisopo rectal a todos los familiares y contactos del caso para luego administrarles la quimioprofilaxia correspondiente con eritromicina o doxicilina a las dosis indicadas para su edad. Además del tratamiento medicamentoso, es necesario que el núcleo familiar reciba un bagaje de información relativo a identificación de signos de alarma de la diarrea y de la deshidratación, adiestramientos para la adecuada preparación y el correcto uso de las sales de rehidratación oral vía suero-oral, adecuada desinfección, manejo y conservación del agua y los alimentos. También la disposición correcta de las excretas. Estas acciones de prevención y control no se realizarán únicamente al interior de la familia del caso, sino que para cortar la cadena de transmisión del vibrio colérico es necesario que se extienda hacia el resto de la comunidad mediante el llamado correo epidemiológico. Dependiendo si es el área donde se trabaja, es urbana o rural, el cerco epidemiológico se desarrollará de manera un tanto diferente. En las zonas urbanas, el equipo de salud visitará casa a casa a todas las viviendas ubicadas en un radio de 5 manzanas alrededor del domicilio del caso índice. Realización de la información producto del proceso de recolección y análisis de los datos recopilados en las unidades de vigilancia epidemiológica del país debe ser difundida a través de reportes impresos o electrónicos que favorezcan la accesibilidad a los datos de acuerdo con lo establecido en el cuadro presentado en esta diapositiva. La elaboración de informes y reportes. Elaborar informes y reportes que resuman los hallazgos del análisis de datos deben de incluir datos sobre la incidencia, prevalencia y mortalidad de la cólera, gráficos y mapas para visualizar y la distribución geográfica temporal de los casos, proporcionar recomendaciones basadas en hallazgos para la prevención y control de la cólera, la frecuencia para elaboración de informes y periódicos semanales, mensuales y especiales en caso de brotes. La importancia de estos informes detallados permiten a las autoridades de salud y otras partes interesadas decisiones informativas y rápidas. Información. Compartir informes y datos relevantes. Distribuir los informes y datos a todas las partes interesadas. Métodos. Organizar reuniones con autoridades de salud, organizaciones comunitarias y otros sectores claves para discutir los hallazgos y las acciones necesarias. Distribuir boletines informativos, publicaciones en medios de comunicación para tener informada a la. Ante la inminente globalización se requieren de sistemas de vigilancia epidemiológica altamente eficaces, que incluyan mejoras en las capacidades de detección de casos y análisis de información estadística. Esto es crucial para apoyar las acciones de respuesta y salud pública, permitiendo intervenciones efectivas que minimicen los daños, tanto a la salud como a la economía global. La falta de comprensión sobre la necesidad del trabajo de los epidemiólogos, junto con los desafíos que enfrentan debido a la escasez de recursos, puede facilitar el avance descontrolado de epidemias y la imposición de medidas como cuarentenas, que tienen profundas implicaciones económicas, sociales y emocionales en toda la población. Es fundamental priorizar las acciones de vigilancia epidemiológica durante pandemias, coordinando esfuerzos a nivel internacional, nacional, estatal y municipal, involucrando tanto a instituciones estatales como privadas y organizaciones de la sociedad civil. La vigilancia epidemiológica ha demostrado ser esencial en la gestión de crisis sanitarias, como se evidenció durante la pandemia de COVID-19, cólera u otras. La reciente pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia crítica de la vigilancia epidemiológica. Durante esta crisis sanitaria global,
se utilizó para analizar indicadores clave y facilitar respuestas tanto a nivel local como nacional. La vigilancia permitió identificar rápidamente los casos positivos, rastrear contagios y evaluar el impacto de las medidas implementadas. Sin este sistema, el riesgo de brotes descontrolados aumentaría significativamente, poniendo en peligro vidas humanas y desbordando los sistemas sanitarios aún más.